En el uso de la palabra, la diputada Vanessa Siley. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que ya a esta hora, habiendo escuchado muchísimas intervenciones y la participación de todos los compañeros y los miembros informantes de nuestro bloque, quisiera remarcar algunos aspectos que me parecen fundamentales. Sabemos que estamos hablando de la ley de leyes, la ley de presupuesto, que no solamente no refiere al financiamiento de un gobierno, sino que refiere al financiamiento de un país, de sus tres poderes y de los niveles diferenciales de la nación, de las provincias y de los municipios. En este presupuesto, como lineamientos estratégicos, como bien lo explicó el miembro informante, quisiera resaltar la evolución del Producto Bruto Interno asociado a una continuidad de la recuperación económica con un crecimiento del 4%, el incremento del consumo privado en un 4,6% o el consumo público creciendo a un 3%, la inversión creciendo un 6%, las exportaciones a un 7,5%, el saldo comercial superior a 9.000 millones de dólares y un crecimiento de los salarios que se estima en un 5,3%, es decir, un presupuesto previendo a los salarios por encima de la inflación. Y en el sentido que queremos profundizar, hablando un poco del trabajo, hay un aspecto que me gustaría reflexionar con ustedes cuando hablamos del programa de los REPRO. Los REPRO, que son un programa que tiene una breve historia en nuestro país y muy asociada a las crisis, porque nació allá por el año 2002. Justamente era ministra de Trabajo la diputada Graciela Camaño. Este programa se profundizó en nuestro país en el año 2009, luego de la crisis del 2008 también. Fíjense, es un programa destinado a solventar parte del salario de los trabajadores registrados en la actividad, trabajadores y trabajadoras registrados en la actividad privada, para evitar que se rompa el vínculo laboral, para evitar que se pierda esa conexión y esa relación con el trabajo, para mantener la unidad dentro de la empresa, para mantener precisamente la unidad productiva. Este programa siempre se refinanció y siempre creció en momentos de crisis. Fue en el 2002, fue en el 2009, fue también durante este año que tuvo un crecimiento exponencial. El único momento donde hubo crisis y los REPRO se financiaron, bueno, ya sabemos que fue durante los 4 años del macrismo, donde también sucedió algo con este programa, que se le quitó uno de los requisitos para otorgarlo, que era el aval de las organizaciones sindicales. Requisito que hoy todavía no se volvió a colocar y creo yo que ahora, con estas proyecciones de crecimiento y con estas proyecciones de ordenamiento pospandemia, sería bueno que lo volvamos a poner como un requisito de otorgamiento el aval sindical. Este programa del REPRO, pensemos en el 2021, se le destinó en el presupuesto 1.214 millones durante este año y lo que va de la pandemia. Se incrementó después de la segunda ola en 64.256 millones. ¿Qué significa esto? Que 806.000 trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia entre enero y octubre de este año tuvieron un soporte por parte del Estado a los fines de no perder su vínculo laboral y de poder mantener de alguna manera su poder adquisitivo. Esto significó, en materia de salud, 190.000 empleos cubiertos. En alojamiento y servicios de comida, 144.000. En comercio, 100.000. En industria, 66.000 trabajadores y trabajadoras cubiertos por el REPRO, ¿no? Servicios artísticos, culturales, deportivos y esparcimientos, 50.000, y así podríamos seguir explicando y explicando. En el presupuesto 2022 vuelve a aparecer la necesidad de cubrir y de mantener la unidad productiva protegiendo el trabajo a través de los REPRO y se le destinan 36.900 millones. Quiero decir con esto, es un incremento con respecto al presupuesto del 2021 de casi un 3.000%.
casi un 10.000%. ¿Por qué? Porque la situación de crisis del empleo lamentablemente se mantiene. Prueba de ello es que mucho se habla a veces de la doble indemnización, de la prohibición de despido, y miren, el 13 de diciembre del 2019 fue cuando se estableció en nuestro país la doble indemnización a través de un decreto que lo hizo nuestro presidente de la Nación, el decreto 34 del 2019. Porque la pérdida, y voy a tomar un dato nada más, que es el empleo privado registrado. La pérdida de puestos de trabajo durante los 4 años del gobierno de Macri fue de 276.300 puestos de trabajo, empleo registrado menos. A eso se le agregó luego la crisis de la pandemia con 186.823 empleos menos, que se recuperaron en un 75%. Y se estima, según las proyecciones del Ministerio de Trabajo, que cuando venga el próximo trimestre, que va a dar de resultado ahora en diciembre, vamos a terminar de completar la recuperación del empleo registrado privado que se perdió en pandemia. Pero nos queda todo el resto. Por eso es que los repro vuelven a estar incrementados en el presupuesto. Y es positivo que el Estado cuide y proteja al trabajo. Redondee, diputada, evite. Sí, el diputado anterior habló 4 minutos de más. Sí, de su mismo presidente. bloque, de su bloque. Sí, bueno. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que mantener los puestos de trabajo es una prioridad en este presupuesto. Que proteger la fuente de empleo es una prioridad en este presupuesto. Otras señales de ello las podemos encontrar en políticas de cuidado. Ustedes saben muy bien que cuando se habla de trabajo no es lo mismo ser mujer que ser varón, no es lo mismo que ser mujer o que ser una persona que integra el colectivo LGTBIQ+. ¿Por qué? Porque tenemos mayores dificultades para conseguir empleo, porque tenemos tareas de cuidado que son invisibilizadas y que seguimos cargando. Bueno, en el presupuesto también se considera eso, para posibilitar una inserción igualitaria en el trabajo. Y se considera eso cuando nos referimos a las políticas que llevó adelante el ANSES con el reconocimiento de aportes por tareas de cuidados de hijo. Esto se puede observar claramente cuando hablamos, por ejemplo, de la infraestructura y el crecimiento de 1.447% en partidas destinadas del Ministerio de Obras Públicas a los espacios de cuidados de primera infancia. Esto no es menor, esto nos posibilita en este presupuesto a las mujeres a poder salir a buscar trabajo y que nos saquen de esa estadística llamada inactiva para poder pasar a la vida económicamente activa de nuestro país. Creo que también en este sentido tenemos que ponderar, porque acá también se habló mucho de la juventud. Bueno, en este Diputada, presupuesto... redondee, por favor. Ya redondeo, presidente, muchas gracias. En este presupuesto la capacitación laboral para jóvenes, que sabemos que también es una franja crítica en materia de empleo, se incrementa en un 50%. Otro tanto con la inversión productiva. Y para finalizar, presidente, volviendo a esta característica estratégica del presupuesto, que es que los salarios le ganen a la inflación, y con esto quiero decir, presidente, y estratégica, porque ¿cómo generamos empleo en la Argentina? Es una gran pregunta que muchas veces nos hacemos. Y por ahí, bueno, a veces se revolean proyectos o propuestas, casi todas basadas, algunas en reducir cargas sociales. Recordemos, las cargas sociales, y con esto un paréntesis, presidente, no son un tributo, no tienen naturaleza impositiva. Las cargas sociales son salario diferido del trabajador. Recordemos esto, que cuando presentamos propuestas o proyectos para reducir cargas sociales, el que la está pagando es el trabajador. Que el salario le gane a la inflación es estratégico para generar empleo. Porque si tenemos trabajadores que consumen, tenemos mercado interno. Y si tenemos mercado interno, tenemos empresarios que venden. Y si tenemos empresarios que venden y que ganan, tenemos empresarios que contratan. Es la fuente principal de generación de empleo, la recuperación del poder adquisitivo. Entonces, diputados y diputadas, votemos un presupuesto que apunte al corazón de la generación del empleo, que es la recuperación del poder adquisitivo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada.